agradecidos a Dios porque nos ha regalado este tiempo, este día para continuar en nuestros estudios bíblicos del libro de los Hechos de los Apóstoles o libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vemos o continuamos con el capítulo 10 en su tercera parte, en que Pedro, al estar en su oración en la terraza de la casa del curtidor, de Simón el curtidor, Dios se había manifestado, Dios había hablado con Pedro. Y vemos aquí en este enunciado, dice, y volvió la voz a él la segunda vez. Por lo que la respuesta de Dios se menciona con relación a lo que Pedro había manifestado al recibir la orden de parte de Dios, en donde le dice, levántate, mata y come de ello. La respuesta de Pedro fue que nada inmundo él había comido. Es por eso que en este momento, cuando vuelve Dios a hablar con él, Dios respondió claramente a Pedro, lo que Dios limpió o lo que Dios declaró limpio, no lo llames tú común, o impuro, o inmundo, o impío, o inaceptable a Dios. No es la manera. Cuando Dios pide algo es porque así nosotros tenemos que obedecer. Entonces, en la manera de pensar del Antiguo Testamento, ¿por qué? Pedro se estaba basando en no solamente lo que él pensaba, sino en lo que estaba escrito y en la forma como ellos lo habían interpretado. Entonces dice, repito, en la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo santo y lo común. Lo santo se hacía común cuando tocó algo común. Y solo podía hacerse santo otra vez por un ritual de limpieza. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración. El de hacerlo común se llamaba profanación. Entonces, Pedro, en base a esto, él creía que iba a profanar, aun cuando, recordemos, cuando Dios dice algo, nosotros deberíamos obedecer. En este punto, Pedro creía que Dios hablaba solamente de la comida, pero pronto Dios le mostró a Pedro que realmente debía entender que no se puede juzgar y menos pensar que el prójimo pueda ser inaceptable. Porque esto viene precisamente aplicándose en especial al ser humano. Cosa que este mensaje precisamente lleva algo especial de parte de Dios para Pedro. En el versículo 16 del capítulo que estamos en estudio, que es el 10, esto se hizo 3 veces. O sea, nuevamente Dios habla a Pedro y dice con gran énfasis, Dios repitió esto 3 veces. Pedro debía considerar esto como importante. Aun cuando Pedro no entendía, pero sabía que Dios estaba diciéndole algo muy importante. Porque esa visión, ese éxtasis que él vivió, le hizo meditar. Sabía que Dios estaba transmitiendo un mensaje diferente, como anteriormente lo habíamos visto, ¿no es cierto? No se trataba solamente de la comida. Dios estaba
manifestando o entregando un mensaje muy, pero muy importante a Pedro, por lo que él iba a vivir muy pronto. Dios le da a saber a Pedro la llegada de los mensajeros de Cornelio. Es allí donde Dios nuevamente habla. En los versículos del 17 al 20, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Entonces es allí, esta visión no era únicamente, y repito, la cuestión de comer o no animales impuros. Aquí Dios le estaba mostrando algo muy especial. Entonces, cuando terminó la visión, Pedro no había entendido todo. Él se quedó con muchas dudas. Él estaba tratando de asimilar esa visión porque en medio de todo esto, ¿no es cierto?, él sentía que Dios le estaba hablando, pero con relación a otra situación, a otra vivencia que él iba a tener. Eso vino con el tiempo mientras Dios habló a Pedro por los visitantes que acababan de llegar a su puerta. ¿Qué le dijo el Espíritu? Porque aquí vamos a ver también que ya no es solamente una voz, aquí declara precisamente, porque previamente, ¿no es cierto?, en los versículos 13 y el versículo 15, simplemente fue dicho que una voz habló a Pedro. Ahora, se nos dice que el Espíritu habló a Pedro. Esto fue Dios en la persona del Espíritu Santo hablando a Pedro. Entonces se vuelve ya una situación completamente diferente. Pedro estaba sintiendo algo muy especial. ¿Por qué? Vamos a ver precisamente de estos tres hombres que llegan a la casa de Simón el curtidor, ¿no es cierto? Dice, tres hombres te buscan. Desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Este fue el mensaje, o esta fue la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le estaba hablando directamente a Pedro cuando le dice, tres hombres te buscan. O sea, no era alguien que estaba en casa, no era Simón el curtidor el que le estaba dando este mensaje. Era directamente Dios a través, como decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, a través de el Espíritu, de la persona del Espíritu Santo, en donde le dice claramente, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué anticipa todo esto? Porque de seguro Pedro, al verlo, se iba a sorprender e iba a rechazar. ¿Por qué? En este punto, Dios no ha dicho a Pedro que sus visitantes fueron gentiles. Normalmente, un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. No siquiera se acercaban, no podían conversar. Entonces, sabiendo esto y sabiendo la resistencia Pedro que mostró a cuando Dios le dijo, levántate, mata y come. La respuesta de Pedro fue, Señor, no. En otras palabras, yo no lo voy a hacer. Y decíamos también en la vez anterior, ¿no es cierto?, cómo uno puede resistir, cómo uno puede decir no a Dios. Cuando Dios está indicando algo, nuestra respuesta siempre debe ser sí. Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres fueron gentiles. Todo lo que Pedro necesitaba saber fue lo que el Espíritu dijo. Yo los he enviado. Era porque, conociéndole a Pedro, Dios ya se anticipó a lo que él tenía
qué hacer. Más adelante, en los versículos 21 al 23, se menciona que Pedro va con los mensajeros a Cesarea para ver a Cornelio. Por lo tanto, es allí donde definitivamente ya Pedro estaba cambiando su manera de pensar, estaba cambiando su manera de ser y obedeciendo a lo que Dios le envió, aun cuando él sabía que según su tradición no era correcto. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, ¿qué es lo que pasó? Pedro debía haber sido muy sorprendido, porque recordemos, Dios no le indicó quiénes iban a llegar, simplemente dijo, con estas 3 personas que llegarán a tu casa, simplemente anda con ellos. Entonces, repito, Pedro debía haber sido muy sorprendido cuando abrió la puerta y vio 2 siervos y un soldado. Eso lo relata en el versículo 7 de este capítulo 10. En su puerta, ¿no es cierto?, se veían esas 3 personas, pero habría sabido de inmediato que no fueron judíos por su vestimenta, por su manera de vestir, lógicamente, y sobre todo al verle al soldado. Sabía que no eran judíos y se habrían preguntado por qué Dios le dijo que fuera con ellos o por qué Dios los había enviado. De seguro tenía esos interrogantes, Pedro. La idea que Dios podía enviar y usar a gentiles fue enteramente nuevo para Pedro. Esta fue una nueva experiencia para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro. Por lo tanto, en base a esto, también el mensaje es de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Esto fue el mensaje que estas 3 personas le entregaron a Pedro. Nosotros estamos aquí porque fuimos enviados para que tú nos acompañes a la casa de quien nos envió y quiere oír tus palabras. Los mensajeros de Cornelio vinieron con una invitación. Pedro debía ir a la casa de Cornelio, quien quiere oír tus palabras. Ese fue el mensaje. Por supuesto, esto fue una invitación que Pedro no podía dejar pasar. Él tenía que obedecer, porque previo a esto el Espíritu Santo ya le había hablado. Entonces, un gentil, y peor aún, un oficial del ejército romano, quería oír el evangelio de Pedro. Es algo que Pedro no aceptaba fácilmente. Es algo que Pedro, de no haber tenido esa revelación, de no haber sido manifestado a través de la visión, de seguro Pedro lo rechazaba. Pedro nunca había hecho nada así antes. ¿Cómo podía responder? Recordemos que en este caso lo que Pedro estaba haciendo era cumpliendo el mandato de Dios a través de su Santo Espíritu. Haciéndoles entrar, los hospedó. Esto precisamente nos llevará un poco más de tiempo para entender lo que significa hospedar. No se trata simplemente de hacerles pasar. Esto lleva a algo más profundo, a algo más importante, por lo que dejaremos para la próxima semana poder explicar exactamente lo que Pedro hizo, a pesar, recordemos, de lo que él pensaba y de lo que él creía. Por lo tanto, es allí donde nosotros, por esta ocasión, vamos a detenernos, ¿no es cierto? Y si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Que el Señor bendiga
poderosamente sus vidas.